Si hay algo que creo que todos los que estamos acá sentados podemos coincidir, es que es mucho más complejo decidir qué vamos a decir en tan solo 8 minutos. Porque nos damos cuenta que tenemos que redoblar nuestro enfoque porque ahora cada segundo cuenta y cada palabra que decimos es importante. Y yo creo que vos sos parte de una generación que está en este mismo punto histórico, que si quiere seguir de pie va a tener que decidir si va a redoblar su enfoque. Porque hay algo que no podemos ignorar, pero entiendo que sea algo que no nos gusta escuchar. A nadie le gusta que le digan que forma parte de una generación que es de cristal. Tan íntegros, reales, transparentes, pero lamentablemente a veces tan débiles que se quiebran ante las más mínimas presiones. Y tu generación y vos sos parte de una generación que va a tener que decidir si le va a dar pelea a uno de los males más destructivos y me animo a decir incluso más diabólicos que te vas a encontrar. Y es que una generación de cristal se ofende por todo. Y una persona que permanece ofendida se queda aislada. Y una persona que está aislada en sus batallas más intensas y en sus tormentas más difíciles, por más de que lo intente, no va a poder permanecer en pie. Y por eso es que el diablo te quiere aislado, pero Dios te necesita aliado con otros. Y la iglesia es el lugar donde Dios te encontrás aliados que te van a hacer seguir en pie en esos momentos. Y la iglesia es la habitación de Dios en la tierra. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿es posible que Dios haya escogido personas imperfectas, pecadoras y llenas de errores para hacerlo? Y aunque todavía no lo entiendo, la respuesta de Dios sigue siendo un rotundo sí. Y eso me doy cuenta que entonces veo que hay personas que tienen algunas cicatrices de guerra porque amaron a su iglesia. Pero una cicatriz de guerra es una señal donde Dios se va a glorificar. Pero la ofensa es una herida abierta que sangra y es una decisión personal. Y muchas veces nos ofendemos porque en realidad la iglesia no cumple con nuestras expectativas personales. Pero tenemos que entender que por más de que la iglesia esté llamada a formar líderes, no es un ascensor para que vos puedas escalar en una posición. La iglesia, por más de que tenga que tener una estructura, no es una fábrica para que la juzgues con resultados. Por más de que la iglesia está llamada a sanar al quebrantado, no es un hospital para que siempre le demandes medicina espiritual. Y por más de que la naturaleza de la iglesia sea relacional, la iglesia no es un club social donde solo vas a buscar amistades que te pueden edificar. Porque necesitamos entender que en realidad la iglesia no es un lugar al que vamos, es una familia a la que pertenecemos. Y si esto se trata de familia, tenés que saber que vos, aislado, no sos la iglesia. Y yo, aislado, no soy la iglesia. Nosotros, unidos en Cristo Jesús, somos la iglesia. Y ¿sabes una cosa? En tiempos de crisis, la familia no se abandona. Y si vos estás en crisis, no te aísles,
porque la verdadera familia no te abandona. La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Y en esta casa todos tenemos un lugar y vos tenés un lugar. Y cada vez que vos no estás, que nadie te mienta, porque si no estás, no es lo mismo. Pero aún así, cuando estás, el dueño de la casa sigue siendo Dios. Y a veces no vas solo a recibir lo que deseas, pero de alguna manera Dios se va a encargar de darte siempre lo que necesitas. Y yo creo que hoy hay muchos que necesitan del antídoto de Dios para la ofensa que está aniquilando a nuestra generación. Y el antídoto de Dios se llama reconciliación. Y tal vez hoy es un llamado para algunos que habían dejado que la ofensa empiece a crecer en su corazón. Pero tal vez sea el momento de que hay nombres que se te vienen a la cabeza. Hay situaciones que estás recordando. Pero la reconciliación viene si abrís tu corazón y podés decir una palabra que es increíble y es perdón. Te perdono. ¿Y cómo afecta esto en tu vida? Y es que tu generación es la generación más mencionada en la Biblia. Pero aunque haya muchas personas de cristal, Dios profetiza que va a haber una generación que va a permanecer hasta el final, que no van a ser engañados por la mentira de la ofensa, pero que van a pelear la batalla de la reconciliación. Y déjame decirte una cosa, si sos hoy de los que cree que puede estar bien con Dios, pero mal con la iglesia, no te engañes, porque es como que alguien me dijese que quiere ser mi amigo, pero no quiere tener una relación con mi esposa. Si no estás bien conmigo, no estás bien con mi esposa. Y si rechazás a mi esposa, no podés ser mi amigo. Y cada vez que vos tenés una herida abierta con tu iglesia en tu corazón, tenés una herida abierta con Jesús. Pero hay una generación y vos sos parte de una generación que puede amar el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios es hacer de toda la tierra su casa. Y eso lo va a hacer a través de su iglesia, no de personas aisladas. Y yo creo que hay jóvenes y adolescentes que ya no están interesados en escribir su propia historia, sino que anhelan con su corazón de que Dios ponga su nombre en su historia. Y de que haya una generación que viva de rodillas frente a lo que Dios ama. Porque solo los que viven de rodillas, amando lo que Jesús ama, son los que un día van a estar de pie y Jesús cara a cara les va a decir, buen siervo y fiel. Que puedas ser de la generación que entiende. Porque si vos ves algunos de nosotros que seguimos de pie, es simplemente porque entendimos que la iglesia no se critica, la iglesia se edifica.